de Dios, donde pareciera que Dios no está, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos tristes. Pero hay algo que tú tienes que entender, que el sentir que tú puedas estar sintiendo o que tú puedas estar pasando no impide ni va a limitar la realidad de que Dios está contigo. Mira lo que dice el salmista David en el Salmo versículo 10, versículo 1. Dice: ve, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmos capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Mira qué poderosa palabra que el salmista David le expresa a Dios. Probablemente el salmista David estaba pasando una circunstancia donde él sentía la ausencia de Dios en medio de ese proceso. Y aquí hay muchos de ustedes, de los que están conectados, que en el proceso que estás pasando has sentido la ausencia de Dios, en la cual sientes que te sientes solo, te sientes desanimada, quieres rendirte, piensas que ya nada tiene sentido en tu vida. Y probablemente así tú te encuentres como la temporada que el salmista David estaba pasando cuando escribe el Salmo capítulo 10, versículo 1. David dice: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Dice: ve, ¿y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? David le está revelando a Dios la ausencia, la soledad que él sentía en medio del proceso. Y yo sé que aquí hay muchas personas que en medio del proceso has sentido la ausencia de Dios, donde te sientes solo, donde pareciera que ya todo se terminó, donde pareciera que ya nada tiene sentido. Pero algo que tú tienes que entender, que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Debes de entender que las aflicciones o las tribulaciones en nuestra vida, mientras vivamos en esta tierra, van a ser inevitables. Toda persona, escucha bien, toda persona que vive sobre la faz de la tierra, será inevitable que no viva temporadas de proceso. Será inevitable que no te sientas solo. Será inevitable que no te sientas triste. Será inevitable que no seas rechazado, que no te sientas culpable, que no falles. Será inevitable. Mientras estés en esta tierra, Cristo mismo, en el libro de San Juan 16:33, Cristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero Cristo dijo: pero confiad en mí. Jesús dijo: porque yo he vencido al mundo. Es decir, que el propio Cristo nos confirma que mientras nosotros estemos en este mundo, van a venir aflicciones, van a venir tristezas, van a venir momentos de desánimo, momentos donde quieres rendirte, momentos donde sientes ausencia de Dios en tu vida, como la temporada que el salmista David estaba pasando en el Salmo capítulo 10. Todos hemos vivido temporadas donde nos sentimos solos, donde pensamos que ya todo se terminó, donde sentimos que el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestra vida. Pero hay algo que a mí me gusta, que el salmista David escribe una palabra en el Salmo 138:8, y esta palabra es para alguien. David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Es decir, que David sabía que en su vida había un propósito. Por encima de lo que el salmista estaba pasando, David dice en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que el salmista David se sentía, gloria a Dios, se sentía turbado, pero él declara una palabra y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y hoy yo vengo a decirte, por encima de cómo te sientas, Dios cumplirá su propósito en ti. Por encima de lo que estás pasando, por encima de cómo te sientes o de lo que estás experimentando, solo tú y Dios saben lo que estás pasando. Pero yo vengo a decirte, el propósito de Dios se va a cumplir en tu casa, se va a cumplir en tu familia. Todos los hombres de Dios en la Biblia y a nivel fuera de la Biblia vivieron temporadas donde se sintieron solos. Todos en un dado momento hemos sentido la ausencia de Dios en medio de cada proceso. Tú no eres la excepción. El salmista David en el Salmo capítulo 10 versículo 1 dice: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Mira cómo David sentía que Dios estaba lejos. Mira cómo David sentía la ausencia de Dios, donde pareciera que Dios no estaba con él, donde pareciera que Dios lo había dejado solo. Pero yo vengo a decirte, te puedes sentir solo, escucha bien, te puedes sentir solo, pero no quiere decir que estás solo. El hecho que tú te sientas solo en lo que estás pasando no quiere decir que espiritualmente estás solo, porque Cristo mismo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo nunca te va a dejar. Él siempre estará ahí en medio de cada circunstancia que tú estés pasando. Mira lo que dice Isaías 41:10. Esta es una palabra muy poderosa. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es lo que Dios nos está dando en esta palabra de Isaías 41:10? Número 1, no temas. ¿Por qué no debes de temer? Porque Dios está contigo. Dando a entender que Dios te manda que quites el temor. Porque el temor es un obstáculo que te impide que puedas sentir a Dios o ver a Dios en medio de lo que estás pasando. Por eso el primer llamado a Dios en Isaías 41:10 es no temas. En otras palabras, saca el temor. En otras palabras, saca la duda. En otras palabras, saca la incredulidad, saca la tristeza, saca el temor que está rodeando tu corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Mira qué lindo. ¿Por qué Dios dice no temas? Porque el temor es como una barrera que te impide a que puedas sentir a Dios y a que puedas ver a Dios en medio de tu proceso. Por eso Dios dice no temas, porque yo estoy contigo. Si quitas el temor, te darás cuenta que Dios está contigo. ¿Por qué no estás viendo a Dios que está contigo? Porque el temor te impide, te ciega la visión para que puedas ver a Dios en medio de lo que estás pasando. Por eso el primer llamado de Dios en Isaías 41:10 es no temas. ¿Por qué Dios se enfoca en decirnos no temas? Porque cuando tú tienes temor en tu corazón y en tu mente, Dios puede estar contigo, pero no lo puedes estar viendo, no lo puedes estar sintiendo, no lo puedes estar percibiendo. ¿Por qué? Porque el temor te oscurece la visión, el temor te roba el enfoque. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que el salmista David decía en el Salmo 23:4. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dando a entender que será inevitable que no pases por el valle de sombra, el valle de lágrimas, el valle del dolor. No sé qué tipo de valle tú estás pasando, pero David dice, aunque ande, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, David decía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dando a entender que habrán temporadas que vas a atravesar valle de sombra, valle de lágrimas, valle de dolor, valle de tristeza. Pero hay algo que tú tienes que saber cuando estés atravesando ese tipo de valle. No sé cuál es el valle que tú estás atravesando. Es probable que estés atravesando el valle de la soledad, el valle de la confusión, el valle de la culpa. No sé qué tipo de valle de sombra de muerte tú puedas estar atravesando en esta hora. Pero hay algo que tú debes de entender, que aunque estés atravesando un valle, tú no estás solo en el valle, porque David dice, no temeré mal alguno, Salmo 23:4, porque tú estarás conmigo, dando a entender que Dios no te va a dejar solo en el valle, Dios no te va a dejar solo en el proceso. Será inevitable que no pases el valle, será inevitable que no pases el dolor, pero en medio de ese dolor hay un Dios que te consuela, hay un Dios que te anima, hay un Dios que te da fuerza. Por eso David dice, aunque esté atravesando valle de sombra de muerte, David dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo creo que toda temporada de desaliento que has estado viviendo, hoy Dios puede terminar en tu vida. Toda temporada de desaliento que has estado viviendo estos tiempos atrás, hoy Dios te va a dar aliento. Yo creo en fe que hoy Dios volverá a darle aliento en aquellas áreas que has perdido el aliento. Por eso David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haberán procesos que te robarán el aliento. Haberán momentos que te vas a sentir sin aliento, te vas a sentir desanimado, te vas a sentir angustiado, te vas a sentir desesperado. Pero hay algo que tú tienes que entender, que en medio del valle que estás atravesando hay un Dios que te va a dar aliento, hay un Dios que te va a dar fuerza, hay un Dios que te va a renovar, hay un Dios que te va a restaurar, que aunque te sientas solo, Él es el Dios que te sostiene de tu mano derecha. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 4:17, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez más un eterno y un excelente peso de gloria. Es decir, que Pablo, en cada tribulación que el apóstol Pablo pasaba, él entendía que las tribulaciones llegan con un propósito, para darte crecimiento, para darte sabiduría, para darte madurez y para producir un excelente y un eterno peso de gloria en tu vida. Las pruebas desarrollan carácter, desarrollan madurez, desarrollan dependencia de Dios.
El desierto te hace conocer a Dios. El desierto te hace que tú dependas de Él. El desierto te hace que tú tengas relación íntima con Él. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más un eterno y un excelente peso de gloria. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, no mirando las cosas que se ven, escucha bien, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Es decir, que la tribulación que estás pasando, no te enfoques en la tribulación que estás pasando, porque lo que tú estás viendo o lo que tú estás viviendo es pasajero. Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas y producen en nosotros cada vez más un eterno y un excelente peso de gloria para cada uno de nosotros. No sé la circunstancia que estás pasando, pero Dios quiere que tengas paz. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba viene con el único propósito de producir paciencia, de producir carácter, de producir madurez, de producir dependencia de Dios, de producir renovación, de producir conocimiento espiritual y un excelente y un eterno peso de gloria a tu vida. Así que cada tribulación que Dios permita que tú puedas estar viviendo, las permite con un propósito. Todo en un dado momento nos hemos sentido solos. Y en este Salmo capítulo 10, David dice, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Y hay muchos de ustedes que se han sentido que Dios está lejos. Hay muchos de ustedes que han sentido que Dios está lejos de tu vida. Pero yo vengo a decirte, por encima de cómo te sientes, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito. A lo mejor te sientes solo, pero Dios tiene un plan. Te sientes confundida o confundida, no hayas qué hacer, pero Dios tiene un plan contigo. El plan de Dios se va a cumplir por encima de tu tristeza. Dios no es controlado por las circunstancias que estás viviendo. Él controla las circunstancias y establece el plan y el propósito eterno sobre tu vida. Recuerda, las circunstancias que te rodean no controlan el propósito de Dios. El propósito de Dios controla las circunstancias difíciles que tú puedas estar pasando. Por eso Dios a Jeremías en una cisterna, Dios le da una palabra. Jeremías 33:3. Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Dónde estaba el profeta Jeremías cuando Dios le dio una palabra? Estaba en una cisterna, en lo profundo de la tierra. Amén. Estaba privado de su libertad. Ya no podía predicarle al rey. El rey lo tenía preso. El rey le había robado su libertad. Pero hay algo que el rey no pudo hacer sobre el profeta Jeremías. No pudo impedir a que la voz de Dios viniera sobre el profeta. Yo vengo a decirte, no importa lo que estás pasando, no importa el proceso que estás viviendo, pero el proceso o lo que estás pasando no va a impedir, no va a detener la voz de Dios sobre tu vida. Y donde hay voz de Dios, hay dirección. Donde hay voz de Dios, hay vida. Donde hay voz de Dios, hay esperanza, hay fe, hay restauración, hay propósito. Donde hay voz de Dios, las cosas cambian. En medio de una cisterna, Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. En esta cisterna te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Aunque el rey había hecho lo imposible para privar, para meter preso, amén, al profeta Jeremías, hay algo que el rey no pudo hacer. No pudo impedir que la voz de Dios llegara. ¿Por qué? Porque el Dios que yo te predico es un Dios que cumple sus planes y que cumple sus propósitos. Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le dijo, Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Mira qué poderosa palabra. Dios llama a Jeremías, pero le dice, Jeremías, van a haber oposiciones, van a haber levantamientos, van a haber, gloria sea al Señor, van a haber desánimos. Pero Dios le dice a Jeremías, yo te llamé, yo te escogí, te di por profeta a las naciones. Pero Dios le dice, pero van a pelear contra ti. Es decir, que el hecho que Dios esté contigo, que Dios te haya llamado, no quiere decir que no van a haber oposiciones. Muchas veces por causa de Dios llamarte, por causa de Dios tener un propósito, el enemigo se va a levantar en contra de tu vida para querer detener el propósito que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para tu casa. Pero hay algo que Dios le hace saber al profeta. Le dice, van a pelear contra ti, es verdad. Le dice a Dios, pero no te vencerán. Dando a entender, las oposiciones serán inevitables.
pero tampoco será inevitable que te puedan destruir, que puedan detener el plan y el propósito de Dios. Dios le está diciendo a Jeremías, aunque yo te llamé, aunque yo te escogí, vas a tener oposiciones, pero con la diferencia que las oposiciones no te podrán detener, no te podrán destruir, no podrán detener el propósito que yo tengo contigo. Por eso Dios, cuando llama al profeta Jeremías y le dijo: Jeremías, ¿qué ves? Jeremías dice: ve una vara de almendro. Dios le dice: Jeremías, yo apresuro para poner por obra mi palabra. Dios le está diciendo al profeta: lo que has escuchado con mis oídos, con tus oídos, lo vas a ver con tus ojos, dando a entender que lo que Dios habló, lo que tú escuchaste de parte de Dios para ti, lo vas a ver con tus ojos. Por eso Dios, cuando llama a Jeremías, pone en acción y pone por obra la palabra. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué tú estás viendo? Jeremías le dice: Señor, veo una vara de almendro. Dios le dice: bien has visto, porque yo apresuro para poner mi palabra por obra. Dando a entender, Dios le está diciendo: lo que yo te dije, lo que tú escuchaste con tus oídos, lo vas a ver con tus ojos. Déjame decirte que tú tienes que creerle a Dios. Dios no habla solo por hablar. Cuando Dios te da una palabra y cuando tú la escuchas con tus oídos, lo que escuchaste de la boca de Dios y lo que escuchaste con tus oídos, lo vas a ver con tus propios ojos. Porque dice la Biblia en el libro de Números 19:23 que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 33, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Isaías 14 dice: mi mano está extendida, dice Dios. ¿Quién la hará retroceder? Y se hará de la manera que yo quise, que yo quiero hacer las cosas, dando a entender que cuando Dios te llama, nadie puede detener ese propósito en tu vida. Nadie va a poder detener el propósito para tu casa, para tus hijos. Déjame decirte, solamente aprende a confiar en Dios en medio de lo que estás pasando. Te puedes sentir solo, pero tú no estás solo. Te puedes sentir desanimado, pero hay un Dios que está contigo. Hoy yo quiero decirte: Dios tiene un plan con tu casa. Dios tiene un plan con tus hijos. Dios tiene un plan contigo. Ahí donde te encuentras, no sé cuál es el estado de ánimo que tienes. A lo mejor te encuentras destrozado, confundido, herido. No hayas qué hacer. La circunstancia es difícil, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan. Por encima de tu confusión, Dios tiene un plan. Por encima de cómo te sientes, Dios tiene un plan. El propósito de Dios, nada ni nadie lo podrá detener. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 8, Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni el diablo, ni los demonios, ni tribulaciones, ni peligro de espada, ni la muerte. Nada ni nadie, Pablo dijo, nos podrá separar del amor de Cristo. Dando a entender que cuando Dios establece un propósito en tu vida, Él va a cumplir el propósito en tu vida. Por encima de lo que estés pasando, a lo mejor has sido empujado con violencia. Como dice el salmista David en el Salmo 118:13. David dice: me empujaste con violencia para que cayese. Pero David dice: pero me ayudó Jehová. Yo vengo a decirte, las manos que te empujan no son más fuertes que las manos que te sostienen. Por eso David dice en el Salmo 118:13: me empujaste con violencia para que cayese. Pero David dice: pero me ayudó Jehová. A lo mejor el proceso te ha empujado fuerte. A lo mejor has sido golpeado por el enemigo, pero hay un Dios que te sostiene. Por eso la Biblia dice en Isaías 41:13: yo soy el Dios que te sostengo de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Dando a entender que si Dios te sostiene de tu mano, tú no vas a caer. Dios va a cumplir su propósito. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 10 que las ovejas que son de Él, nadie las arrebata de su mano. Por eso Dios dice: no temas, porque yo soy el Dios que te sostengo de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. En otras palabras, confía en Él. En otras palabras, descansa en Él. A lo mejor el enemigo te ha empujado con violencia. Como David dice: me empujaste con violencia. Hay gente aquí que está siendo empujada con violencia, pero Dios te ha sostenido. Su mano de gracia te sostiene, aún en medio de tu debilidad. Aunque no has estado sintiendo a Dios, pero hay un Dios que te sostiene. Hay un Dios que te tiene de pie. Hay un Dios que está contigo. Por eso David dice en el Salmo 118:17: no moriré. David dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué David dice no moriré? Porque David dice en el versículo 13, dice: me empujaste con violencia. Estaba siendo empujado con violencia. Y hay muchos de ustedes que el proceso los está empujando con violencia. Hay muchos de ustedes que la circunstancia los está empujando con violencia. La depresión, a lo mejor la crisis económica, la tristeza, el vacío, la culpa te está empujando con violencia. Pero en el versículo 17 del capítulo 18 David dice: no moriré.
Aunque me están empujando con violencia, David dice, no moriré, sino que viviré. Hoy yo vengo a decirte, no es tu final en medio de lo que estás pasando. Muchos hombres de Dios en la Biblia, cuando vivieron temporadas de desierto, temporadas de tribulación, llegaron a pensar como muchos de ustedes que era su final. Uno de ellos era el profeta Elías, un profeta de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, cuando tú lees la historia del profeta Elías en Primera de Reyes 19, fue un profeta que se sintió solo como tú te sientes solo. Fue un profeta que se sintió desanimado como a lo mejor tú estés desanimado. El profeta pensaba que iba a morir en aquel desierto. Decepcionado de la vida, se fue huyendo por un desierto de 40 días. Y el profeta deseaba morirse. Él decía, Señor, quítame la vida. El profeta pensaba que era su final. El profeta pensaba que ya nada tenía sentido. El profeta pensaba que ya Dios había terminado el plan y el propósito que tenía con él. Pero en ese desierto dice la Biblia que el profeta Elías fue sustentado. Se le apareció un ángel, dice la Biblia, que lo tocó, lo sustentó con pan y agua y le dijo, Elías, levántate y come porque largo camino te resta. En el desierto serás sustentado. En el desierto te darás cuenta que tu propósito no ha terminado. El profeta Elías pensaba que era su final. El profeta Elías pensaba que el desierto en el cual él estaba, pensaba que el desierto iba a terminar con su vida. Pero en ese desierto vino el ángel de Jehová y lo sustentó, lo alimentó y lo fortaleció y le dio una palabra que yo quiero que tú te la lleves hoy. El ángel le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. El profeta Elías literalmente fue sustentado con pan y agua. Físicamente su cuerpo se nutrió. Pero hoy Dios te está dando esta palabra espiritual. Esta palabra que yo te estoy hablando es el pan, es el agua que Dios te da en medio de tu desierto. Y hoy Dios te dice, no es tu final. Hoy Dios te dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Si el ángel de Dios sustentó a Elías en un desierto, le estaba diciendo, no es tu final. Le estaba diciendo, el desierto no te va a poder matar. Le estaba diciendo, el desierto no va a terminar contigo, porque la palabra de Dios te renueva. La palabra de Dios te da vida. Cristo dijo en San Juan 6:63, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios produce vida cuando tú la escuchas. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios no está muerta. Cuando tú escuchas la palabra revive tu espíritu. La palabra comienza a crear cosas en tu espíritu. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dando a entender que cuando tú escuchas la palabra te produce fe. Y la fe te produce esperanza. Y la esperanza te produce vida. Hoy yo creo que Dios va a crear cosas en tu espíritu. Va a crear gozo. Va a crear esperanza. Va a crear fe. Va a crear iluminación. Va a crear guiancia. Así como Dios usó la palabra en el libro de Génesis capítulo 1. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Pero en medio de ese caos, en medio de ese desorden, en medio de ese vacío que la tierra estaba, dice la Biblia que Dios comenzó a soltar una palabra y lo que estaba vacío comenzó a llenarse y lo que estaba desordenado comenzó a ordenarse. ¿Por qué? Porque Dios soltó una palabra. Y hoy yo creo que el mismo principio que Dios usó en Génesis para ordenar la tierra, para ordenar la creación, es la misma palabra que Dios hoy va a usar para crear cosas en tu espíritu. Va a crear esperanza en tu espíritu, va a crear gozo en tu espíritu. Cuando Dios hablaba en el libro de Génesis, lo que no existía comenzaba a existir. Lo que estaba desordenado se ordenaba. Lo que estaba vacío se llenaba. Donde había tinieblas había luz. Cuando Dios hablaba, la palabra creaba el vacío que había en la tierra. Y hoy yo creo que el principio no ha cambiado. La misma palabra que Dios usó en Génesis es la misma palabra que hoy en tu corazón, en tu espíritu, va a crear cosas dentro de ti. Va a crear fe, va a crear gozo, va a crear esperanza, va a crear fe, va a crear esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hay una palabra que a mí me gusta mucho. Cuando Dios lleva a Ezequiel capítulo 37, Dios lo lleva en una visión. Le muestra al profeta un valle de huesos secos. Pero en medio de ese valle, Dios le dice al profeta Ezequiel 37, Dios le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Pero Dios le dijo, profetiza a estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Este valle de huesos secos que representaba la casa de Israel, cómo espiritualmente se encontraban secos, se encontraban muertos, sin esperanza, se encontraban sin fe, se encontraban sin vida. Es probable que tú te encuentres como este valle de huesos secos en Ezequiel 37.
en la cual tu vida espiritual se encuentra seca, se encuentra muerta, te sientes caído, pero Dios le dice, háblale palabra a este valle de huesos secos, háblale palabra de vida a estos muertos, háblale palabra de esperanza a todo este valle de huesos secos. La Biblia dice, Dios le dijo, dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aunque este valle estaba seco, estaba muerto, no había vida, pero Dios le dice, háblales, porque ellos tienen oídos. No importa qué tan seco, qué tan muerto espiritualmente te encuentras, pero si tienes oído para oír la palabra de Dios, Dios puede hacer lo mismo que hizo en Ezequiel 37. Le va a dar vida a lo que está muerto, va a levantar lo que está caído, va a quitar el estancamiento. Hoy Dios puede restaurar tu vida espiritual. Hoy Dios puede levantarte de las circunstancias que estás viviendo. Dios le dijo a Ezequiel, aunque este valle está seco, está muerto, diles, oíd palabra de Jehová. En otras palabras, Dios les está diciendo, aunque ellos están muertos, te escuchan. No sé cómo te encuentras, a lo mejor te encuentras seco, te encuentras muerto, no tienes esperanza, no tienes ni deseo de vivir, pero ¿sabes qué? Si tienes oído para oír a Dios, hoy Dios puede hacer lo que hizo en Ezequiel 37, en la cual Dios le va a dar vida a tu espíritu, va a crear todo lo que está vacío en tu espíritu volverá a ser construido. Porque cuando el Espíritu Santo llega, construye. La Biblia dice que Ezequiel comenzó a profetizar. Cuando él profetizaba aquel valle de huesos secos en esta visión, lo que estaba muerto cobraba vida. Lo que estaba caído comenzaba a levantarse. Lo que estaba paralizado comenzaba a caminar. La Biblia dice que Dios le dijo a Ezequiel,